¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Sí? Algunos vienen más animados que otros, ¿verdad? Esperemos que saliendo de aquí, con la comida de la palabra, salga más animado, ¿verdad? Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos, que es el principal motivo por el cual estamos aquí, que es pues ser edificados a través de las escrituras, ¿no? Que nos hablen y que produzcan cambios. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Sí, de verdad? ¿No se va a enojar? ¿No me va a juzgar? ¿No me va a apedrear? Ok, entonces abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Vamos a comenzar con este tema que traemos preparado para esta noche. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Vamos a aplicar este pasaje a la vida del matrimonio. Quiero que pienses en algo, hermano. Y tú también, hermana. Cuando digo hermano me refiero a ambos. No levantes la mano, no hagas un gesto, no respires. Simplemente respóndelo en tu corazón, ¿sale? ¿Eres feliz en tu matrimonio? Ya puedes respirar. Es una pregunta importante, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente el deseo del corazón de Dios es que los matrimonios sean felices. Dios no creó el matrimonio para que se haga la vida de cuadritos el uno al otro, ¿verdad que no? O para que durmamos con el enemigo, como algunos piensan que es. No, el Señor creó el matrimonio con el fin de que en el matrimonio se refleje la grandeza de Dios y de su amor para con nosotros los hombres, especialmente para con su iglesia. Y cuando nosotros no estamos experimentando lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo en su corazón para nosotros como matrimonios, es porque no estamos aplicando este versículo adecuadamente. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Proverbios 3, versículo 7. Sígame con su vista, ahí va a aparecer también en la pantalla. Pero dice, no seas, dile que tienes a un lado, no seas, si es tu esposa o tu esposo, como arroz, dile, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. No quieras llevar el matrimonio en tu propio razonamiento. No quieras tratar a tu esposa como tú crees que es correcto. No quieras tratar a tu esposo en tu razonamiento o en tu buena intención. No, mejor teme a Jehová. Dile a tu esposo o a tu esposa, teme a Dios y apártate del mal. Al fin y al cabo, el apartarse del mal tiene que ver con apartarnos de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que no vaya acorde a la palabra o a Dios es cosa perversa. Aún las buenas intenciones, hermanos, porque hay muy buenas intenciones, pero que son planeadas en el pensamiento del diablo. ¿Cuántos saben esto? Pedro tenía una excelente intención, que Jesús no padeciera en la cruz, mas sin en cambio era un pensamiento diabólico, contrario a la voluntad de Dios, de manera que el Señor Jesucristo se lo expresó claramente y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo que Dios ha preparado para mí, dijo el Señor en este momento. Entonces, no importa qué tan buena intención pueda surgir en nuestro corazón, si es de nuestra propia opinión, si es de nuestra propia sabiduría, no sirve, hermanos. Dile a tu esposo y a tu esposa, no sirve. Como dice Hetzi y Andrés, no, de pocho. No sirve, pocho, dile. No sirve. Si es de tu propio corazón, mi hermano, no sirve. Por eso dice la Escritura, no seas sabio, por favor, no seas sabio en tu propia opinión. No uses tu propia sabiduría. Mejor inclínate al temor del Señor, a la sabiduría de Dios y apártate del mal.
¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren apartarse de su propia opinión? Porque recordemos que el corazón es engañoso y perverso. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor de su gracia para aprender en esta noche, ¿sale? Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar con el único propósito de que conozcamos más acerca de ti, de tu propósito, de tu voluntad para con nosotros. Yo te pido que tomes control de esta reunión, de mis palabras, que también tomes control de los sentidos de cada uno de mis hermanos, de sus pensamientos, de su corazón, que como a Lidia, Señor, tú le abras el corazón, tú hagas que su corazón esté atento a tus palabras, para que no menospreciemos en nada tu nombre, sino que podamos ser dóciles a tu enseñanza, a la voz que nos habla de tu misericordia y de tu bondad, que quiere restaurar matrimonios, que quiere afirmar la vida matrimonial y quiere llevarnos a un crecimiento y una plenitud. Toma control de nuestras vidas, amado Dios. No queremos perder el tiempo en este lugar, sino queremos escuchar tu voz y cambiar, Señor. Cambiar por amor a ti, por amor a mi esposa, por amor a nuestra pareja. Gracias, Padre. Toma control y glorifica tu nombre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El tema de esta noche es matrimonios con temor de Dios. Es una pregunta, mi hermano. Es una pregunta, ¿por qué? Porque es raro ver un matrimonio hoy con temor de Dios. Pero voltea con el que tienes a un lado, con el matrimonio que tienes a un lado y dile: hoy yo voy a hacer ese matrimonio. Matrimonio con temor de Dios. Matrimonios con temor de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta y medítala muy bien en tu corazón antes de que respondas, ¿sale? Porque la respuesta que tú des te va a comprometer delante de Dios y te va a exponer delante de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Y cuántos saben que con Dios no se juega? ¿Verdad que no? ¿Qué tan en serio tomas a Dios? ¿Qué tan en serio estás tomando a Dios? Ya basta de, sí, Diosito, gracias por los alimentos. Diosito, gracias por un nuevo día. No. ¿Qué tan en serio estás tomando tú a Dios? En tu vida, en tu vida personal, ¿qué significa Dios para ti? La respuesta te expone delante de Dios y saca a relucir la realidad de tu vida, mi hermano, y la realidad de tu matrimonio. Hoy en día vivimos una crisis tremenda en los matrimonios. Los matrimonios, mi hermano, están en crisis a causa de una falta de temor de Dios en sus vidas. No hay temor de Dios en los matrimonios, hermanos. De manera general, si tú observas allá afuera, al mundo no quiere vivir bajo el gobierno de Dios, ¿verdad que no? No le interesa al mundo vivir bajo el gobierno de Dios. Han dispuesto sus vidas a los malos consejos. Y fíjese, es tan curioso, mi hermano, que entre más malo sea el consejo, el mundo más lo valora. Ahí está el consejo del mundo hacia el esposo o hacia la esposa: mándalo a volar. ¿Es un consejo bueno? ¿Es un consejo con temor de Dios? Pero es bueno para el mundo. El mundo no quiere vivir bajo el gobierno de Dios. Han dispuesto sus vidas a escuchar malos consejos que vienen del mundo, malos consejos que vienen de Satanás, o malos consejos que surgen de tu propio razonamiento o de tu propia opinión. Por eso el Señor nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. No te conviene seguir tu propia sabiduría, tu propio consejo. Mas sin en cambio el mundo vive bajo estos principios. Sigue tu propio corazón. ¿Cuántos siguen su propio corazón? Qué infeliz es el matrimonio que sigue su propio corazón, en lugar de temer a Dios y apartarse del mal. Ahora, no solo esto, sino que las crisis matrimoniales han entrado desde hace mucho tiempo a la iglesia. Y hoy en día
se ve muy palpable las crisis matrimoniales dentro de las iglesias. Parejas o matrimonios que han cambiado el temor de Dios por opiniones personales. Opiniones que van grandemente influenciadas por deseos propios y deseos carnales. Opiniones que van influenciadas por la soberbia, por el orgullo. Opiniones que van influenciadas por los deseos pasionales. Hace mucho tiempo vi una película, si mal no recuerdo, se llama Soraya, no sé quién de aquí la habrá visto. Es una película del Medio Oriente, musulmanes, si mal no recuerdo. ¿Nadie la vio? Bueno, esta película trata de una persona, un varón, que acusó injustamente a su esposa de adulterio con tal de andar con una más joven que ella. Y fue a tal grado su pasión desordenada que puso a sus propios hijos en contra y la lapidaron. ¿Saben qué es lapidar? Para los que no saben, la entierran y solamente queda la cabeza por fuera y todos le arrojan piedras hasta matarla. Y tan perverso fue el pecado de este hombre que sus propios hijos le lanzaron piedras a su mamá para matarla. Injustamente acusada de adulterio por el deseo carnal que tenía hacia una más joven que su esposa. Al final la más joven no lo peló. Pero, mis hermanos, a lo mejor esto es muy trágico y usted dice, no, yo cómo voy a lapidar a mi esposa. A mi esposa me dan ganas, pero no llego a tanto. Pero en cosas muy básicas y simples cambiamos el consejo de Dios, cambiamos el temor de Dios por nuestras opiniones personales influenciadas por deseos propios y carnales. Lo hacemos muchas veces. Pensamientos que aun cuando te das cuenta, porque mis hermanos nos damos cuenta de que nuestro matrimonio no está creciendo, que nuestro matrimonio no está bien, que nuestro matrimonio se está deteriorando, que cada vez lo veo más feo. ¿Cuántos saben que si tú ves a tu esposo cada vez más feo es que tu matrimonio se está deteriorando? No, es que yo soy realista. No, dice la Escritura que el temor de Dios, la comunión con Dios hermosea el rostro. Y cuando hay amor, tú ves a tu esposo guapísimo, aunque todo el mundo lo vea feo. Y no hay otro para ti. A ver, voltea y ve a tu esposo y ve a tu esposa. ¿Qué tan deteriorado está tu matrimonio? Opiniones y pensamientos que les damos rienda suelta, hermanos, pero que deterioran nuestra vida matrimonial, va en decadencia y nos estamos dando cuenta. El problema está en que no estamos haciendo nada y seguimos basando nuestras vidas en nuestra propia opinión, siendo sabios en nuestro propio razonamiento y no tenemos temor de Dios. No nos apartamos del mal. Se siguen abrazando estos pensamientos que por consecuencia automática producen que el consejo de Dios se vaya ignorando. Y entre más ignoras el consejo de Dios, más insensible te haces. Es impresionante cómo las crisis matrimoniales alcanzan un nivel que muchas veces ya es demasiado tarde. Pero si estás aquí no es tarde, ¿verdad que no? Voltea con tu esposa y dile, no es tarde, son las 8 apenas. No es tarde. Mis hermanos, a Dios tenemos que tomarlo realmente muy en serio. Muy, muy en serio. A ver, me están dando una notificación. El dueño de un Jetta gris, es urgente moverlo, ¿sale? Entonces, pásenle. Te esperamos. No te creas, Él escucha la retransmisión. A Dios tenemos que tomarlo en serio, hermanos. Si realmente decidimos ser cristianos, si realmente nos decimos cristianos y si realmente deseamos que Dios continúe obrando en nuestros matrimonios. Ahora,
Si eres cristiano, tienes el deseo por automático de que tu matrimonio crezca. Si no tienes el deseo de que tu matrimonio avance, cuidado, puede ser un foco rojo de que Cristo verdaderamente no haya hecho una nueva naturaleza en tu vida o no haya puesto un nuevo corazón. Porque nadie llamándose hijo de Dios puede menospreciar tan abiertamente la voz de Dios para siempre. Llega un momento en el que Dios trata para poderlo regresar al camino y cumplir sus propósitos. Pero a Dios tenemos que tomarlo muy en serio. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tan en serio estás tomando a Dios? Dile a tu esposo y a tu esposa, voltéense a ver, voltéalo a ver. No tengas miedo, tú voltéalo a ver, voltéense a ver todos, ándale. A los ojos, a los ojos. Dile, tenemos que tomar en serio a Dios. Voltea a verlo, no todos, no voy a continuar hasta que vea a todos volteándose a ver y diciéndose, tenemos que tomar en serio a Dios. Y a lo mejor por primera vez en tu vida le vas a decir, mi amor. ¿Por qué, mi hermano? Fíjate, si tomamos en serio a Dios, si tú, repite conmigo, si tú y yo tomamos en serio a Dios, indudablemente también le daremos seriedad a nuestro matrimonio. Tomaremos en serio nuestra vida matrimonial. Dejaremos de pensar que el matrimonio es un juego inventado por los hombres que tiene el propósito de hacerle infeliz la vida al otro. No hay un lugar en donde la mujer se tenga que sentir tan más valorada, tan más valiosa que al lado de su esposo. Y no hay un lugar donde el esposo se tenga que sentir tan más respetado y amado y valorado que con su esposa. Si no te sientes así, necesitas dejar tu propia opinión y llenar tu vida del temor de Dios. Que tu matrimonio se llene del temor de Dios. Porque si lo tomamos en serio, mis hermanos, también tomaremos en serio nuestro matrimonio y todo lo que con el matrimonio conlleva. Estaremos dispuestos a trabajar. ¿Cuánto les gusta trabajar? Levante su mano. Sin que les paguen, Estaremos dispuestos a trabajar constantemente a fin de que nuestro matrimonio sea creciente en todas las áreas. Imagínate que tu matrimonio esté creciendo en el amor. ¿No te parecería maravilloso? ¿A cuántas mujeres les gustaría que su matrimonio creciera en amor? Levante su mano. Dije mujeres, Las que no levantaron la mano, no quiero que venga a quejarse la otra vez. ¿Cuántos varones les gustaría que su matrimonio creciera en amor? Fíjense, desgraciadamente, cuando pensamos que crezca en amor, pensamos en que el otro tiene que cambiar. Se los aseguro, más de uno, yo quisiera que creciera en amor, o sea, que mi esposo cambie. Yo quisiera que creciera en amor, que mi esposa cambie. Ya hemos explicado muchas veces que el amor no es eso. Pero si tomamos en serio a Dios, tomaremos en serio nuestro matrimonio, nos esforzaremos en trabajar para que mi amor crezca. Mi amor hacia con mi esposo, mi amor hacia con mi esposa. El respeto mutuo también tiene que ir en crecimiento. El esfuerzo por enamorarse cada día más el uno al otro. ¿Qué has hecho, varón, por enamorar a tu esposa en las últimas 24 horas? Ni siquiera llegué a dormir. ¿Qué has hecho para enamorar, mujer, a tu esposo en las últimas 24 horas, en la última semana? Si no te importa, es que tampoco te importa Dios. No puedes decir me importa Dios y tu matrimonio lo tienes lleno de telarañas. No se puede. No se puede decir que cuidas tu vida con Dios y tienes a tu esposo o a tu esposa con las uñas de los pies largas, porque ni siquiera le has notado que necesita un cuidado. Si tomamos en serio a Dios, nuestra vida también tiene que ir creciendo en cuidarnos mutuamente,
enamorarnos mutuamente, respetarnos, un crecimiento que muestre que verdaderamente Cristo nos importa, que Cristo está gobernando nuestras vidas, que el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros, que nuestro matrimonio está siendo ejemplo y se antoja a los demás, a los que tenemos a los lados. Tu matrimonio tiene que ir siendo cada vez más feliz. Tiene que ser cada vez más pleno. Una experiencia del uno para con el otro inigualable e inalcanzable. Y trabajar para eso, porque Dios te importa y a Dios le importa tu matrimonio. Si tú no haces eso, mi hermano, abre los ojos, Dios no te importa. No, sí me importa. Entonces comienza a trabajar en tu matrimonio. Comienza a que tu matrimonio sea gobernado por el temor de Dios. No por tu propia opinión, no por tu propia sabiduría. El temor de Dios, mis hermanos, es algo que debe de existir en la vida matrimonial. Porque es el temor de Dios, lo que nos va a permitir que nuestro matrimonio se desarrolle y viva bajo la dirección de Dios y bajo la sujeción a su palabra. Tomaremos más en cuenta el consejo de Dios que nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Ese es el consejo de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? Esta palabra o esta frase se encuentra regada por toda la Escritura desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento también. Más de 300 veces se menciona acerca del temor de Dios en diferentes áreas, pero de una manera muy general tiene que ver con dos aspectos principales. El primero es del de tener un respeto por quién es Dios. Tú conoces quién es Dios y entonces tú tienes un respeto por Él. Lo respetas porque entiendes la posición que Dios ocupa, no solamente en el universo como el creador de todo, sino también en tu vida y en tu corazón como tu Salvador. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Salvador? Bueno, esa posición de Salvador en tu vida, como aquel que pagó tu deuda, que te libró de la condenación y de la muerte eterna, eso debe de producir en tu vida un respeto hacia Dios, porque entiendes el lugar que ocupa. Es más que un simple miedo. Es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de Dios para reverenciarlo, para humillarse, para rendirse delante de Él, ante sus palabras, su consejo, su opinión, desechando la propia, porque considera la de Él mucho más valiosa. Un respeto. Esta palabra implica una sumisión a Dios, una sumisión completa, un reconocimiento de su majestad, de su poder, de su santidad. Algo que nos conduce a la plena confianza en Él, a la obediencia y al amor. Eso es tener temor de Dios. El salmista en el Salmo 130, en el versículo 4, él expresó lo siguiente: pero en ti, hablándole a Dios, en ti hay perdón. ¿Cuántos han obtenido en Dios su perdón? Dios no le niega el perdón a ninguno que se acerca con corazón arrepentido. Y este salmista lo reconoce y dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La versión Palabra de Dios para Todos lo menciona de la siguiente manera: pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. La traducción lenguaje actual dice: pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Si sabes qué lugar ocupa Dios en tu vida y lo reconoces con entendimiento, tú vas a buscar tener un temor de Dios, un respeto, una reverencia, una sumisión, una sujeción a Él, en reconocimiento a su majestad, a su poder, a su santidad y especialmente a su perdón.
aquel que no entiende lo que necesita, el perdón que necesita de Dios, no le respeta, ¿se fija? Usted ve al mundo y el mundo no cree que necesita el perdón de Dios. Vive como si fuera santo, como si mereciera el cielo. El mundo vive como si Dios le debiera algo, o que por el simplemente hecho de él creerlo o ella creerlo, ya Dios tiene que salvarlo y perdonarlo. Y como no siente esa necesidad de perdón, no respeta a Dios. Vive practicando el pecado, vive buscando su propia opinión, su propio consejo, y no tiene una reverencia hacia Dios. Antes bien prefiere reverenciar cosas temporales como el dinero, y se le inclina más fácil al dinero que a Dios. Nosotros no, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha perdonado, y como nos ha perdonado mucho, entonces le amamos mucho. ¿Cuánto te ha perdonado a ti Dios? La segunda línea por la que esta frase de temor de Dios se dirige es aquella que se refiere o tiene que ver con el miedo. Muchas veces dice, no, es que a Dios no hay que tenerle miedo. Mi hermano, a Dios hay que tenerle miedo. ¿Sí sabía esto? Muchos le tienen más miedo al chanclas, ¿verdad? Al diablo. Ay, ¿que no has visto la pata de gallo que tiene y la otra de caballo? No, mi hermano, ese es de la lotería, ese no es el diablo. Ese es el chupacabras. Pero no, tiene que ver con miedo, es decir, un miedo que surge, mi hermano, del entendimiento de que Dios es justo. ¿Cuántos saben esto? Dios es justo. Y si no estamos llevando las cosas de la manera correcta, Dios nos va a dar el justo pago o la disciplina necesaria. Por eso debe de producir miedo, porque el miedo a que Dios sea justo, de que yo sé que si hago algo que no va conforme a su voluntad, si soy hijo, me va a disciplinar. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, Dios te va a disciplinar si tú no haces lo que Dios te demanda. Si tú no respetas a tu esposa, ¿qué crees que va a pasar con Dios? Dios te va a disciplinar. Mujer, si tú no respetas a tu marido, Dios va a traer disciplina sobre tu vida también, porque Él es justo. Ahora, si no eres hijo de Dios, un día vas a enfrentar el juicio y Dios va a dar el pago justo. Y eso también debe de producir miedo. Esta porción o esta línea del temor de Dios, que tiene que ver con el miedo, nos impide que nos desviemos de sus caminos a causa del conocimiento de su justicia. Nos abstenemos de muchas cosas. Algunas nos abstenemos porque reconocemos que eso no está bien delante de Dios. Y decimos, no, es que yo lo respeto demasiado. Pero en otras veces nos abstenemos por miedo. Porque decimos, no, es que si lo hago Dios me va a disciplinar. Si les digo a los de Coppel que no estoy, Dios me va a disciplinar. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo. Y Dios causa miedo, mi hermano. ¿No le causó miedo Dios a Adán cuando pecó por primera vez? ¿No fue y se escondió? ¿Y qué dijo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le dijo Dios. Pero Adán tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había dicho que no desobedeciera, desobedeció y ahora iba a pagar la consecuencia de su desobediencia. Y no solamente él, sino que afectó a toda la humanidad por todas las generaciones hasta nuestros días y hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero muchos matrimonios, al no tener temor de Dios, al no ver esa grandeza, esa majestad de Dios para reverenciarlo, para sujetar su propia opinión, sus deseos, su consejo, su sabiduría a la palabra o al temor de Dios, ignoran a Dios
y no lo voltean a ver con el debido respeto, con el respeto que Dios se merece. Por eso yo te sigo preguntando, ¿qué tan en serio tomas a Dios? Porque ese es tu temor, ese es el nivel de temor que tú tienes en tu vida y que tu matrimonio está viviendo. El temor de Dios, mis hermanos, quiere que cada uno de nosotros, o quiere en cada uno de nosotros, que tengamos una actitud de humillación a Dios, en donde tomamos una posición de respeto y obediencia, porque en ello está la bendición. ¿Cuántos quieren matrimonios de bendición? No la vas a obtener bajo tu propio razonamiento. No importa lo que tú creas que es correcto. Ahora, tienes que tener en cuenta algo, mi hermano y mi hermana. Dios te va a dejar hacer lo que tú quieres. Dios no te va a obligar a que le tengas temor, a que te humilles delante de Él. No, Dios te va a dejar, pero acepta las consecuencias. Acepta las consecuencias. Si al rato llega el divorcio, si al rato llega el adulterio, si al rato llega los hijos descarriados, acepta las consecuencias. Dios no te está obligando, pero te está dando su consejo. Y te está diciendo, quiero tu matrimonio lleno de mi temor, lleno de mi obediencia, lleno de mi respeto. ¿Para qué? Para que seas feliz. ¿Quieren ser felices, sí o no? Los que no contestaron nunca van a ser, no se crean. Pero si quieres ser feliz, llénate del temor de Dios. Ese es el primer paso. Fíjese, el temor de Dios tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad que sí? Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, sin temor a Dios no puede haber sabiduría. Ahora, ¿cuántos saben que el matrimonio requiere abundante sabiduría? ¿Sí o no? Pero no sabiduría terrenal, animal y diabólica. No la sabiduría que viene de nuestra propia opinión o nuestro propio consejo. Ese no sirve. Ese es celoso y es amargo. Así lo dice Santiago. La sabiduría que se requiere es la sabiduría divina, primeramente pura, amable, pacífica, benigna, llena de buenos frutos, de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía. Esa es la sabiduría que requiere el matrimonio. Bueno, si en el matrimonio se requiere abundante sabiduría, no vas a poder tenerla si no tienes temor de Dios antes. Señor, ayúdame a decidir bien. Bueno, tienes que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque la buena decisión viene bajo el consejo de Dios a través de su palabra. La Escritura nos dice que el temor de Dios, mis hermanos, es el principio de la sabiduría. Sin sabiduría no puede existir realmente, o no puede existir la sabiduría, repito, sin un temor de Dios. Si queremos tomar buenas decisiones, si queremos que nuestro matrimonio se base en buenas decisiones, es necesario que comencemos por tener temor de Dios. Es decir, desecha tu consejo y comienza a tomar el consejo de Dios en su palabra. Porque a veces nosotros actuamos con más miedo a los hombres que a Dios. Y en ese momento nosotros despreciamos a Dios y despreciamos su consejo y despreciamos su sabiduría. En nuestras vidas y matrimonios tenemos que exaltar nuestro temor a Dios sobre el temor a los hombres, mi hermano. No es sabio temer a los hombres más que a Dios. No es sabio recibir el consejo de los hombres más que el de Dios. No es sabio caminar en nuestra propia opinión y desechar la sabiduría divina. Si no es así, si no exaltamos el temor de Dios sobre el miedo a los hombres, no vamos a poder avanzar hacia un crecimiento, hacia una obediencia absoluta en nuestra vida matrimonial. Y casi siempre se da, mi hermano, que uno de los dos quiere y el otro no. Y les repito, Dios no puede y no va a obligarte a tomar su consejo. Pero tienes que sufrir las consecuencias
de lo que decidas. Tenemos el ejemplo, abre tu Biblia en Números capítulo 14. ¿Recuerdan la historia de cuando mandan espías a revisar la tierra prometida? Que mandan 2 espías. Ahí tenemos un consejo bien claro de lo que es llenar nuestro corazón de miedo y desechar el consejo de Dios. Dios les había mandado que enviaran algunos hombres a espiar la tierra. Y en Números capítulo 14, versículo 1 al 4, nos narra cómo regresaron estos hombres y comenzaron a hablar al pueblo de Israel todo lo que habían visto y de cómo la tierra sí era buena, pero también había unos hombres muy grandotes que dijeron, no los vamos a poder derrotar. Y transmitieron todo ese miedo a la congregación de Israel. Y dice en el versículo 1 del capítulo 14: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Usted nomás traslade y le diga, ojalá se acabara nuestro matrimonio. Porque a veces el miedo en tu corazón o el desprecio del consejo de Dios te hace ver que es imposible hacer las cosas, ¿no? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué pasó, mis hermanos? Los israelitas tuvieron mayor temor, mayor miedo de los hombres que habían visto, del pueblo que habían visto, que de Dios mismo. Fíjese, prefirieron exaltar la grandeza de ese pueblo y menospreciaron a Dios. A veces, ¿cuántas veces nosotros exaltamos nuestros propios problemas, nuestras propias luchas, nuestros propios miedos, cuando Dios ya te ha prometido cosas? Pero si te apegas a su consejo, hermano. Tuvieron mayor temor de estos hombres que de Dios y regresaron aterrados y menospreciaron las promesas de Dios. Dios ya les había dicho lo que iba a pasar. Y aún así estos hombres se acobardaron. Por el contrario, hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que claramente sabían que Dios es superior a cualquier amenaza de hombres. ¿Cuántos saben que Dios es superior a cualquier cosa? ¿También a tu esposa? Algunos lo dudaron, que cuando mi esposa se enoja no la has visto. ¿Tampoco has visto cuando Dios se enoja? Estos hombres sabían que Dios era superior. Y dice en el versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los teman. Esa actitud es la que se debe de tener en la vida matrimonial frente a cualquier circunstancia, mi hermano. Desgraciadamente, cuando no hay temor en el matrimonio, temor de Dios, la escasez económica llega y truena el matrimonio. Salen aterrados, todo, no es que no vamos a poder hacerla. Ahí se lo embarazada la esposa y no, ya es el 6º hijo, ¿cómo lo vamos a mantener? Tranquilo.
¿O crees que eso es más grande que Dios y que sus promesas? ¿Verdad que no? Tranquilo, no te aterres. Cualquier circunstancia, mi hermano, que quiera entrar y causar terror en tu matrimonio, miedo en tu matrimonio, como mujer o como varón, escúchame bien, el temor de Dios siempre debe de ser mayor. En lugar de aterrarte, ¿qué tienes que hacer? Tener el espíritu de Josué y de Caleb. En Números 14:24 dice que el Señor habló de Caleb diciendo: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, no un espíritu de cobardía ni de miedo, hacia lo terrenal, hacia lo momentáneo, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Eso es lo que pasa con un matrimonio que teme a Dios. Obtiene las promesas de Dios. ¿Tú ves matrimonios felices? Bueno, es porque han decidido tener temor de Dios, porque han decidido poner sus miedos, sus pensamientos, su consejo por debajo del consejo de la palabra. Y llega Dios y les infunde ánimo. Dios lo prometió, Dios lo dijo. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir su consejo, porque sé la grandeza de su majestad. Y entonces me humillo delante de Él, cambio lo que tenga que cambiar, trabajo en lo que tenga que trabajar, porque yo sé que mi Dios es fiel. Ese es el espíritu que debe de haber en nosotros. No escuchar las voces de los hombres. Ahí va el matrimonio que tiene problemas y corre con la mamá, o corre con el papá, o corre con los hijos. Es que tu papá no sabes cómo me trata. No, mi hermano, corre a Dios. ¿Qué te puede decir tu hijo? ¿Qué te puede decir tu papá o tu mamá? Si es un hombre, una mujer con temor de Dios, lo único que va a hacer te va a llevar a la palabra. Pero no escuches voz de hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tomes el consejo terrenal y animal y diabólico. Toma el consejo que te lleva a la paz, a la misericordia. Estas cosas por las que va impregnada la sabiduría de Dios. Porque el temor de Dios no es cobardía, mi hermano. Temor no habla de cobardía. La cobardía es algo que Dios aborrece, porque nuestro Dios es poderoso para sustentar cualquier batalla. ¿Qué batalla tienes en tu matrimonio que Dios no pueda sustentar? Venció con 300 hombres a 135,000. ¿Y tú piensas que Dios no puede contra tu esposa? Voltea a verla. No le agaches la mirada, no tengas miedo. Muchos la voltean a ver así. No tengas miedo. Como Jeremías, pero va Dios delante de mí como poderoso gigante. Tampoco la veas con altivez así, ¿verdad? Mis hermanos, el temor de Dios no tiene nada que ver con la cobardía. Por eso el matrimonio en Cristo, escúchame bien, por eso el matrimonio en Cristo no debe de ser cobarde. Se pelean y no, yo no te pido perdón. No, que tú esto. Te dice la esposa: mi amor, me ofendiste. Eres bien, como decimos allá, panchera. No, o sea, eso no es, eso es cobardía. Estás rehusando algo que tu esposa te está exponiendo y que tienes que cambiar, pero no lo quieres cambiar. Eso es cobardía. Eso es tenerle más respeto a tu consejo, a tu razonamiento, que al consejo de Dios. El matrimonio en Cristo no debe de ser cobarde, mi hermano. El matrimonio en Cristo debe de ser poderoso para vencer cualquier batalla, para derribar cualquier barrera, para conquistar cualquier tierra. Ese es el matrimonio en Cristo. Conquista cualquier tierra. La tierra de la economía, no importa, estamos juntos. Pobres hasta que nos muramos, no importa. Frijoles e inflamados hasta que nos muramos. Yo, porque a mí me inflaman los frijoles, ¿verdad? No pasa nada. Tenemos que ser matrimonios que buscan las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, aquella tierra que fluye leche y miel. Algunos matrimonios más que leche y miel, puro ajenjo, pura cosa amarga.
Cuando Dios ha prometido leche y miel, mi hermano. Algo bonito. Pero ¿qué pasa? Hay que renunciar a nuestro consejo. Hay que renunciar a nuestra propia opinión, a nuestra propia sabiduría. ¿Cuesta? Te va a costar en la manera que el orgullo esté en tu corazón. Si eres así de orgulloso, así también te va a costar. Si tienes poquito orgullito, pues lo vas a quitar. Así de simple. ¿Por qué? Porque quieres que Dios tome control de tu vida y de tu matrimonio. No tenemos que correr, mi hermano, de los problemas. Como matrimonio no tenemos que correr. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Los que no, léanlo. Son como 4 capítulos, si mal no recuerdo. Fíjense, tuvieron un problema en la tierra. ¿Cuál fue el problema de la tierra de Nun, de Noemí? Escasez, ¿verdad? Escasez económica. Dice dice la escritura que llegó a la tierra de Belén, tierra de pan significa Belén. Llegó una hambruna. ¿Y qué fue lo que primero que hicieron Noemí y su esposo? Corrieron. No soportaron las promesas de Dios. Si Dios dijo que era tierra de pan, tenían que confiar en que lo iba a sustentar. ¿Y qué pasó? Noemí con su esposo y sus hijos corrieron. Tuvieron más temor de la escasez económica que de Dios mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estas personas, pensando según su propia opinión, porque a veces es más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y como el marido le dice a la mujer, un día me vas a matar de un coraje, mejor corre antes que ahí quede. Pero estos hombres, en lugar de pedir el consejo de Dios, creer en lo que Dios estaba haciendo, se fueron a otra tierra. Y en lugar de recibir bendición en su propio consejo, ¿qué es lo que encontraron? Muerte. Se murió el esposo y se murieron los 2 hijos. Regresaron las 3 viudas, hermano. 3 viudas. Regresaron al mismo punto de donde salieron porque se regresaron a su tierra. Una tierra de donde salieron a causa de su cobardía, pero regresaron más pobres que antes. Pobres y sin marido. Eso es lo que pasa cuando nosotros seguimos nuestro propio consejo. No, mi hermano, el temor de Dios en nosotros debe de ser una bendición. Una bendición. Repite conmigo, bendición. Eso es lo que debe de abundar en tu matrimonio si sigues el consejo de la palabra, si hay temor de Dios en tu vida matrimonial. Fíjate, y es una bendición que alcanza generaciones. Si tu matrimonio se desarrolla en el temor de Dios, ese temor tú lo vas a transmitir a tus hijos y tus hijos van a heredar bendición. David expresó que el temor de Dios alcanzaba generaciones futuras. En el Salmo capítulo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurados los hombres, el hombre y la mujer que teme a Dios, porque sus generaciones serán benditas. A veces queremos buenos matrimonios para nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos ya casados? ¿O que se van a casar? ¿O que quieren que se casen? A veces queremos buenos matrimonios para nuestros hijos, pero ni nosotros mismos tenemos buenos matrimonios. ¿Cómo quieres un buen matrimonio para tu hijo o para tu hija si tu matrimonio no es bueno, mi hermano? Qué incoherencia, ¿no? Es que yo no quiero que le vaya como me fue a mí. Pues le va a ir porque no le has transmitido el temor de Dios. O al menos que por la misericordia de Dios, Dios lo alcance a él o a ella y te ponga el ejemplo a ti como papá o como mamá.
lo cual no debería de ser. Nosotros como padres estamos para poner el ejemplo a los hijos. Los hijos, cuando no hay temor de Dios en el matrimonio, escúchame bien, los hijos crecen siendo cobardes en cuanto a sus responsabilidades matrimoniales. Como no lo vieron en los padres, los hijos crecen siendo cobardes en su vida matrimonial y no heredan bendición. Son cobardes porque no vieron en su casa a ningún Josué, a ningún Caleb, a ninguno que tuviera otro espíritu, un espíritu diferente, a nadie que les abriera los ojos al poder de Dios y le dijera: no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No hubo nadie. El temor de Dios, mi hermano, debe de reinar en tu matrimonio. Tu matrimonio solamente va a crecer si hay temor de Dios en él. Así crecía la iglesia. Dice la Escritura en Hechos 9:31 que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Del mismo modo, Dios puede edificar tu matrimonio y llevarlo a un crecimiento si vives en el temor de Dios, si vives buscando el respeto a Dios. Mis hermanos, el temor de Dios es algo que debe de estar siempre presente en nuestra vida como cristianos y también en nuestra vida matrimonial, si es que verdaderamente tomas en serio a Dios. Y al final tu seriedad para con Dios, tu amor por Dios, tu respeto a Dios, se va a ver reflejado en tu vida matrimonial. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y tu esposa es tu hermana o no? Él es incrédula. Pues entonces dale testimonio. Gánala para Cristo. Si realmente queremos vivir en el propósito de Dios y experimentar la bendición, el heredar sus promesas, esas tierras que fluyen leche y miel, necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas. Se necesitan matrimonios con temor de Dios. Hay una crisis matrimonial hoy en día y muy pocos están atendiendo la voz y el consejo de Dios. Que no nos pase, mi hermano, estamos a tiempo de llevar nuestro matrimonio a un crecimiento. Si te importa Dios, te va a importar tu matrimonio. Y yo sé que aún por compromiso vas a decir que te importa Dios. Bueno, eso se va a ver en tu matrimonio. Si no te importa tu matrimonio, tampoco te importa Dios. Porque Dios fue quien lo estableció, lo instituyó y está interesado en edificarlo, en transformarlo, en cambiarlo, a fin de que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios para glorificar su nombre y atraer a otros a su salvación. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tanto tomas en serio a Dios? Cierra tus ojos, hermano. Matrimonios con temor de Dios. Matrimonios con temor de Dios. Despertemos, mis hermanos, a la realidad. ¿Cómo está nuestro matrimonio? De allí parte todo lo demás en nuestras vidas. El apóstol Pedro exhortó diciendo: maridos, amen a sus mujeres, trátenla como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, ténganles el mismo respeto, el mismo valor. De otro modo, si no haces eso, tus oraciones son estorbadas. Porque no se puede pretender obtener la bendición de Dios
en nuestra vida individual estando casados. La bendición de Dios ya no viene de manera individual en el matrimonio. Ahora somos una sola carne. Por tanto, si yo no tomo en serio a mi esposa, si la esposa no toma en serio a su varón, no puede haber bendición en el hogar. No importa cuánto ores a Dios, las oraciones son estorbadas. Si no hay temor de Dios en tu vida, tampoco lo va a haber en tu matrimonio. Si yo no trabajo porque mi vida respete a Dios, si yo no trabajo, entonces estoy jugando a ser hijo de Dios. Es como si tus hijos jugaran a que tú eres su padre o su madre. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier deseo, cualquier anhelo. El tener a Dios es más grande que cualquier cosa que podamos experimentar. Pero no seas sabio en tu propia opinión. Ya deja el consejo del hombre y busca el consejo de Dios. Ya deja la costumbre de los años matrimoniales que tienes. Aún puedes ser feliz. Aún puedes ir más adentro en el conocimiento de Dios. No hagas infeliz a tu pareja. No hagas infeliz a tu esposa. No hagas infeliz a tu esposo. Mejor trabajen juntos. Únanse en el temor de Dios, para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Decidámonos a no amargar la vida de la esposa o del esposo. No le quitemos la oportunidad que Dios les está dando de experimentar un matrimonio extraordinario, sobrenatural, diferente a lo que el mundo cree que es el matrimonio. No le quitemos a nuestra pareja esa oportunidad que Dios está poniendo delante de ustedes. Renuncia a ti, a tu orgullo, a tu soberbia, a tu razonamiento, y ríndete a Dios en la sensibilidad que Dios demanda, mi hermano, mi hermana. Quita la costumbre de tu vida y decide amar a Dios de todo tu corazón, para que puedas amar así también a tu pareja. No seamos malos matrimonios. No seamos matrimonios mediocres tampoco. Esforcémonos, porque tenemos el consejo de Dios, su presencia, su espíritu, que nos anhela celosamente, que Él quiere obrar en nosotros, su espíritu que quiere cambiar las condiciones de nuestro corazón, que quiere cambiar la vida matrimonial y convertir esa tristeza en alegría. Pero es una decisión personal. Si tu matrimonio se edifica en el temor de Dios o se derriba con la sabiduría terrenal, animal y diabólica a la cual muchas ocasiones nos aferramos, menospreciando el consejo de la palabra, Dios ha puesto y ha dispuesto la mesa para todos nosotros. Dios ha dispuesto todo y nos ha puesto todo en charola de plata. Pero nos ha dicho: no seas sabio en tu propia opinión. Mejor teme a Dios. Apártate del mal. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Señor, ten misericordia de nosotros como la has tenido hasta el día de hoy. Restáuranos, amado Dios, afirma nuestros matrimonios, llénanos, enamóranos más. Ayúdanos a luchar juntamente al lado de ti para alcanzar aquella tierra que tú nos has prometido, esas promesas de bendición, de llenura, de plenitud. Ayúdanos, Señor, porque no queremos andar más en nuestros propios caminos, ni seguir nuestros propios pensamientos. Ayúdame a hacer más feliz a mi esposa. Y ayuda también a las mujeres a que se esfuercen por hacer felices a sus esposos. No en lo que nosotros creemos que es necesario o que necesito, porque tú solamente eres necesario en nuestra vida y nadie más. Yo no necesito a nada ni nadie más, Señor, sino solo a ti. Ven y llena el corazón de mis hermanos y de cada matrimonio en este lugar. No nos permita seguir en la misma condición, Señor. Cámbianos, transfórmanos, quebranta este corazón de piedra y haznos sensibles a tu voz, y que el temor de ti sea una realidad que se refleja a través de mi matrimonio, a través de mi trato hacia con mi esposa, hacia a través de la búsqueda de las cosas celestiales, del consejo divino, más allá que lo terrenal y pasajero. Perdónanos, Señor, porque nos hemos causado daño nosotros solos. Teniendo tu palabra y tu consejo, nos hemos causado mucho daño por seguir nuestra propia opinión, por seguir nuestro propio consejo. Perdónanos y restaura, Señor, los matrimonios. Restáuranos, Señor. Sana las heridas, restaura los corazones y fortalece las vidas. En el nombre de Jesús, gracias por ser tan bueno y tan paciente, por amarnos tanto y siempre recordarnos cosas que quizá ya sabemos, y también enseñarnos algunas otras que hemos ignorado. Que tu palabra nunca falte en este lugar, Señor. Que tu palabra sea predicada hasta el fin de los tiempos. Gracias, Padre. Toma control de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias por esta reunión, también por los alimentos que vamos a compartir. Sigue haciendo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y todo el honor eternamente y para siempre. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Pónganse de pie un momento, párense. Párense todos. Ponte de frente con tu esposa, con tu esposo. De frente, no de lado, de frente, frente. Voltea a verle a los ojos. Dile, me voy a esforzar más. Quiero que Dios derrame bendición sobre nuestro matrimonio. Sonríele. Dije sonríe, se abrazaron, espérense. Sonríanle y denle un besito de trompita. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Qué importante es la vida matrimonial en la vida cristiana, hermanos. Recuerden que el matrimonio es el fundamento de las familias, y las familias forman la iglesia. Buenos matrimonios forman buenas iglesias. Buenos matrimonios forman buenas familias, buenos hijos.
Si trabajamos en nuestro matrimonio, es el primer orden para que todo lo demás fluya en la armonía y en la bendición que Dios quiere derramar. No trabajes más en cosas secundarias. No le inviertas más a un Xbox. Si vas a comprar un Xbox de 3,000 pesos, mejor invierte en una cena romántica. A lo mejor en aquello que tu esposa te ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Busca edificar tu vida matrimonial y te aseguro que vas a ver la bendición de Dios como nunca antes la has experimentado en tu vida. Es una promesa de parte de Dios y es una realidad. Si quieres hacerlo y quieres experimentar esto, trabaja para que el temor de Dios esté en tu vida y en tu matrimonio. Amén. Mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo, por esta reunión. Vamos a pasar a los alimentos. Que el Señor los bendiga, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y echémosle ganas, hermanos, echémosle ganas. El Señor quiere hacer cosas grandes en nuestros matrimonios, ¿sale? Entonces tomen su lugar un momento más. Volteen la silla, los que tienen la silla hacia acá, volteenla hacia la mesa. Vamos a tener un tiempo de convivencia, un tiempo de comunión. Tomen su lugar un momento.